Entonces, como les había dicho, el, el curso o el webinar que se va a dar como introducción es de simulación estática y dinámica de flujo de sistemas de producción, ¿no? Que se va a utilizar lo que es Python y el software Olga. Bueno, vamos a dar introducción acerca del software, el Python, ¿no? Es un software estático donde no considera el tiempo y que permite el modelamiento de red de producción y pozos de producción. Actualmente el software que vamos a estudiar puede modelar, si vale el término, dos aspectos muy importantes, que vendría a ser modelamiento de red y modelamiento de pozo. En modelamiento de red se enfoca netamente a las líneas de recolección en un campo entero o quizás tal vez hacer un modelamiento de un gasoducto o una red primaria. En modelamiento de pozo nos ligamos netamente a los pozos productores y a los pozos que se está actuando como un pozo inyector. Bueno, ¿cuáles son los estudios que realiza el modelamiento de pozo? Bueno, en el modelamiento de pozo podemos hacer un análisis nodal para pozos con surgencia natural. El análisis nodal nos permite identificar la capacidad productiva a la cual un pozo puede producir. Y al referirnos como surgencia natural, nos referimos a que el pozo no ha optado con alguna recuperación primaria ni secundaria, ¿no? Esto está formado por la misma energía del reservorio y por ende el pozo. También se puede hacer un modelamiento o un análisis nodal para pozos con sistemas artificiales. Dentro de los sistemas artificiales nosotros nos podemos encontrar con variedad de tipos de levantamientos artificiales. Eso significa que podemos hacer un modelamiento ya a un pozo optado por una recuperación primaria. Nos referimos a un levantamiento artificial por gas LIP, por bombeo electrosumergible, cavidades progresivas, bombeo hidráulico, bombeo mecánico, ¿no? Y poder hacer la capacidad productiva de cómo está produciendo ese sistema, ese pozo ante un sistema primario, ¿no? Un sistema de levantamiento artificial. Bueno, a la vez el modelamiento de pozo nos permite hacer un diseño de un sistema de gas LIP continuo y también nos permite realizar un diseño de un bombeo electrosumergible. Y adicionalmente, ya un modelamiento bien avanzado nos permite realizar el bombeo hidráulico tipo JET. Pero a la vez el software nos permite realizar un análisis ya existiendo una bomba, ¿no? Es considerado cuando un pozo ya está sometido a una recuperación primaria, en este caso a bombas existentes, y podemos mencionar el bombeo mecánico, el bombeo de cavidades progresivas y también hacer modelamientos a pozos que ya cuentan con un gas LIP existente. Adicionalmente, el simulador puede realizar la capacidad productiva para pozos inyectores mediante un análisis nodal. Esto significa poder hacer un análisis a un pozo inyector, ya sea por monóxido o dióxido de carbono. También realizar un análisis nodal si se está inyectando nitrógeno, un gas, vapor y agua, ¿no? Entre las más comunes que se puede analizar. Esto nos indica a qué presión y a qué caudal de inyección tendría que estar o tendría que ser la óptima para que el pozo pueda ofertar al reservorio, si vale el término, inyectar al reservorio. También permite realizar un modelamiento o un análisis nodal, si vale el término, o la determinación de la capacidad productiva para pozos sometidos a estimulación. Dentro de las estimulaciones, nosotros nos podemos dividir en dos categorías, ya una estimulación por acidificación y una estimulación por fracturamiento. Si nos referimos por acidificación, bueno, esto se subclasifica en una estimulación reactiva y no reactiva. Las reactivas, bueno, estos son netamente para pozos o para reservorios con silicatos y carbonatados. Y las no reactivas netamente son aplicados para
para reservorios de areniscas, ¿no? Y generalmente las estimulaciones son actuados para eliminar el daño en la zona del valeo del pozo. También existe la otra categoría que vendría a ser por fracturamiento, y estos pueden ser hidráulico y ácido. Estos por lo general son optados o son, eh, si vale el término, aplicados a shale gas. Eso significa que el reservorio cuenta con una permeabilidad baja y una conductividad muy pobre, ¿no? Pero bueno, realiza simplemente el análisis, no hace el diseño como tal. O sea, tendría que ya estar el diseño mediante el software, el PySync, que es un software que complementa estas ingenierías, poder identificar cómo está produciendo ante un método optado de estimulación. También existe un estudio de los fenómenos de erosión y el ahogamiento de carga de líquidos en pozos de gas. Por lo general, lo que siempre pasa en los pozos de gas es de que llega un cierto tiempo donde pierde su energía y bueno, el líquido tiende a acumularse en el fondo del pozo, lo cual el líquido por gravedad tiende a caer a la parte inferior y ir creando una altura o también denominado un nivel del líquido. También el estudio de los fenómenos de erosión es muy importante al momento de hacer un análisis o un modelamiento de pozos de gas, ya que nos permite hasta dónde se puede producir de forma óptima. Si producimos por delante de los fenómenos del fenómeno de erosión, bueno, puede existir una vibración, un desgaste en la tubería y puede ocasionar lo que es un deterioro de la vida útil del pozo, ¿no? También nos permite realizar esos estudios. Bueno, en un modelamiento de pozos también se puede hacer una calibración PVT, ya que esta calibración es muy importante al momento de seleccionar las correlaciones de PVT, ya sea de factor volumétrico, las viscosidades, también optar por un método de la solubilidad, la tensión superficial, ¿no? Entonces se requiere una calibración para poder nosotros escoger la correlación más óptima o la correlación que se aproxima al comportamiento del pozo. Para ello se necesita datos experimentales y datos de laboratorio. También realiza una selección de flujo multifásico, ¿no? Mediante datos de Memory Gauss, que es una herramienta que mide de manera real en el pozo, y poder compararlo mediante un modelo indirecto, ¿no? Los flujos multifásicos. Y estos flujos multifásicos existen variedad de tipos, ¿no? Y variedad de correlaciones, el cual dependerá mucho a la calibración o al ajuste del pozo y poder seleccionar el flujo multifásico óptimo al comportamiento real del pozo. Bueno, y lo novedoso de este software, y que quizás es el único simulador que hace las combinaciones de los levantamientos artificiales. Nos referimos a un gas leak con electrosumergible, a un gas leak con cavidades progresivas. ¿Por qué no combinar un electrosumergible con bombeo JET? Combinar un gas leak con bombeo mecánico, ¿no? Porque nos permite interactuar con los bombeos mecánicos, con un contorno visual para poder incorporar de manera esquemática al pozo, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante. También permite hacer un análisis de los fenómenos de arena, ya que cuando se produce con altos cortes de agua, bueno, el agua tiende a arrastrar lo que es las partículas finas del reservorio y por ende a transportarlo al fondo del pozo. Y la arena por lo general es el que causa un deterioro también a la tubería de producción, lo cual puede desgastar la inhibición, si vale el término, la película de las tuberías, ¿no? Que tienen una protección ante esta fricción de la arena y dejarlo expuesta a la corrosión. Entonces, también permite hacer un análisis de un estudio de arena, ¿no? Y lo más importante que quizás para hacer una terminación o quizás un revaleo, permite realizar el diseño, ¿no? De poder optar en otra región, lo que denominamos el valeo, ¿no? Poder nosotros optar
por un paso de flujo del reservorio a través de la cañería de producción. Aquí podemos identificar cómo puede declinar los pozos a lo largo de la producción. Por lo general siempre nos vamos a encontrar en una condición inicial donde el gas tiende a arrastrar todo el líquido a superficie, lo que significa que tiene bastante energía. Esta sección donde lo podemos notar en esta parte es lo que denominamos los valeos, que es la comunicación del reservorio con el fondo del pozo. También podemos identificar los packer, que es un sello entre el anular, entre el casing y el tubing. Y por lo general en una etapa inicial, cuando entra el pozo en producción, bueno, no se tiene gran problema en realidad, ¿no? Lo que pasa es de que todo el líquido pueda subir a superficie. Pero a lo largo del tiempo y por lo general lo que siempre sucede es de que el pozo tiende a declinar la producción, lo cual el líquido que sube hasta cierto nivel va a tender a declinar y va a caer por gravedad al fondo del pozo, ¿no? Y bueno, llegando a una etapa de madurez donde el pozo va, va a presentar un nivel de líquido en el tubing, ¿no? Y bueno, en ocasiones y cuando se tiene gran cantidad de corte, lo que se hace es, bueno, cesarlo el pozo o someterlo a una recuperación primaria en esta etapa 3. Y por lo general todos los pozos tienden a comportarse de la misma manera. De uno a otro va a diferenciar dependiendo el tipo de completación, si se tiene un empaque de grava o el tipo de fluido que se está produciendo, ¿no? Eso dependerá mucho al tipo de pozo que se está realizando el análisis. Como podemos identificar los pozos con surgencias naturales, bueno, cuando produce por sí solo, con la energía propia del pozo o del reservorio. Y bueno, también tenemos una recuperación primaria, cuando ya tiende a declinar la producción, se opta por un sistema de recuperación que vendría a ser el más común, el que tenemos en nuestro país, que quizás es el más aplicado en todos los campos, es el sistema de gas LIP por su alta aplicabilidad, debido a que se aplica a pozos de gas como a pozos de petróleo. Entonces, bueno, es un sistema que se requiere de grandes inversiones, pero que también nos da frutos para aplicar en varios pozos, ¿no? En 5 o 7 pozos en un campo. Y lo que se opta es optar por una recuperación, por lo general es un gas LIP. Y bueno, existen también algunos campos maduros que actualmente en nuestro país se está aplicando, como el bombeo mecánico, también el bombeo de cavidades progresivas y el bombeo JEP, ¿no? Que actualmente también se han aplicado, pero más para pozos de petróleo y en campos maduros. Y lo que cuando tiende a declinar la producción ya con una recuperación primaria, lo que se opta es por la recuperación secundaria. En una recuperación secundaria ya se inyecta un fluido para poder desplazar el remanente en el reservorio hacia los pozos productores. Y el único que se ha aplicado en nuestro país es la inyección de agua. Bueno, se tenía una propuesta en el campo Patujuzal en el año 2017, que era una recuperación microbiana. La verdad no tengo información si se ha aplicado en ese campo, pero bueno, era una recuperación terciaria, ¿no? De convertirlo la inyección de agua, ¿no? En una inyección de microbios, obviamente alterando las propiedades del agua. En una recuperación terciaria y que quizás es el que más se adecua a una inyección de agua, es la inyección de polímeros. No es más que añadir aditivos, si vale el término, ¿no? Y dependerá si es policraminas o los sacáridos, el tipo de selección del tipo de polímero a introducir al agua. Esto lo que hace es modificar las propiedades del agua, tanto en la viscosidad como la movilidad. Y bueno, puedo obtener un vasido areal, si vale el término, y vertical, mucho más óptimo que la inyección de agua, ¿no? Y que va muy de ligado a la inyección de agua, una readecuación a una inyección de polímeros. Y cuando se opta por una inyección de polímeros, se lo hace a través de baches, ¿no? Cada 6 meses se inyecta una cierta cantidad de volumen
y bueno, de polímeros y una cada 6 meses y la otra cantidad de agua, ¿no? Para poder desplazar lo que es el polímero en solución. Bueno, el simulador PySim lo que hace es atacar lo que es el sistema de producción con surgencia natural y recuperación primaria y simplemente analizar al pozo inyector, no así ya al reservorio, simplemente lo que él analiza es el pozo inyector, este de acá, ¿no? Para poder identificar qué presión de inyección y qué caudal de inyección se pueda inyectar de forma óptima mediante un análisis nodal, ¿no? Entonces, mediante el análisis nodal se va a tener que considerar el tipo de bomba, las tuberías en superficie, bueno, el cabezal, para poder hacer su respectivo tratamiento. Y bueno, aquí una recuperación secundaria ya con la interacción de pozos, más los pozos inyectores como productores, y una recuperación terciaria, bueno, lo realiza el software dinámico. Eso ya es otro, un estudio muy aparte, donde ya analiza el comportamiento del fluido en el reservorio. Y dinámico es porque considera el tiempo, ¿no? El tiempo, cómo va a ir cambiando las propiedades en el reservorio, ¿no? En función al tiempo. Como podemos identificar una recuperación primaria, aquí podemos ver que tenemos un bombeo hidráulico. Bueno, este bombeo hidráulico hay de dos tipos, el bombeo tipo pistón y el bombeo tipo JET. Y lo que realiza el software es el bombeo tipo JET. Acá podemos ver el gas lift bueno, también existen dos maniobras, ¿no? Que es el gas lift intermitente para pozos maduros y con baja presión de fondo. Y también tenemos el gas lift continuo, ¿no? Bueno, el método que se opta en el simulador es el gas lift continuo. Y también el simulador permite realizar un análisis a un bombeo mecánico ya con una bomba existente, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Un bombeo mecánico. Y el diseño de un bombeo electrosumergible. También realiza un modelamiento a pozos que ya cuentan con un bombeo de cavidades progresivas. Y bueno, el levantamiento artificial que no realiza el software es el plunger lift, no lo realiza. Entonces, eso es entre los levantamientos que se aplican, ¿no? En, en el simulador. Bueno, en un modelamiento de pozo podemos tener 3 paquetes de fluido. Eso significa que nosotros vamos a contar con un modelo black oil, un modelo composicional y un bondeo PBT. Ahí hay un modelo más multiflash, bueno, que es el mismo simulador que lo tiene con un paquete adicional, que también se aplica, ¿no? Con un cuarto elemento. En un modelo composicional, los hidrocarburos se consideran un solo líquido o un solo gas, donde no influye la composición. En un modelo composicional, permite las variaciones de la composición de las fases con la presión. Estos son usados para petróleos volátiles condensados o para gas retrógrado. Entonces, en un modelo composicional, la diferencia es de que nos permite identificar cómo va a ir variando el comportamiento del fluido a través de la composición. Y esto nosotros lo realizamos mediante la envolvente. Hay una envolvente que nosotros lo construimos, ¿no? Que es ahí, ¿no? Y aquí tenemos el punto crítico. Bueno, aquí tenemos la región de 2 fases. Y este vendría a ser el estado gaseoso y este el estado líquido, ¿no? Entonces, mediante esta envolvente, nosotros podemos identificar un modelo composicional, pero a la vez un modelo composicional también utiliza ecuaciones de estado, y es muy obvio, ¿no? Cuando utiliza la composición, entre las ecuaciones que utiliza el simulador solo son 2 correlaciones, que es de Penn-Robinson y Swatt-Rediscon, ¿no? Que son correlaciones utilizados para hidrocarburos. También nosotros podemos identificar el componente PBT, ¿no? Que son archivos para importar como terceros. Eso significa que podemos importar el modelo PBT a través del HiSys. También podemos exportar de PBT-Sim, Multiflash y también el GUT, el Sólidos DBE bueno, es que son otros softwares, ¿no?
que nos permite también identificar el modelo PPT y poder exportarlo al simulador. Modelo estático. ¿Qué nos permite realizar un modelo estático? Nos permite identificar las variaciones de las propiedades de flujo multifásico. Eso significa que nosotros podemos identificar a lo largo de la tubería cómo se va a ir comportando las velocidades, la tensión superficial, también las presiones, y por qué no hablar de los gradientes de presión que los flujos multifásicos calculan. Nos referimos a tres categorías, ¿no? Que vendría a ser la caída de presión por elevación, por fricción y por aceleración. También nos permite identificar el patrón de flujo, ¿no? Dependiendo la ubicación de la profundidad del pozo. Entonces, también a lo largo de la tubería se va a tender a comportar de diferente manera, ¿no? En el fondo del pozo podría estar comportado podría ser tal vez un patrón, patrón burbuja, y bueno, y en otra región podría encontrarse con un patrón tapón, que más adelante lo vamos a ver también, ¿no? Qué tipos de patrón existen, ¿no? Ya en un modelamiento con el simulador dinámico del software Olga. Bueno, que lo habíamos mencionado también, ¿no? Las caídas de presión en tuberías verticales, que es muy importante determinar cómo va a ir variando la tubería, ¿no? Y por lo general, nosotros vamos a tener una tubería de producción. Tenemos el casing. Aquí vamos a tener lo que es los baleos. Y a medida que el fluido, este es el reservorio, ¿no? El fluido ingresa al pozo y a lo largo que va a ir recorriendo, aquí tenemos el packet, ¿no? Que es un sello entre el tubing y el casing, ¿no? A lo largo que va a ir recorriendo el fluido, entonces va a tender a tener un comportamiento muy diferente. Eso significa que la presión en este punto va a ser muy diferente a este punto. Y también, por ende, si varía la presión, obviamente que todas las propiedades van a variar, tanto en viscosidad, factor volumétrico y todas las propiedades, ¿no? También las velocidades superficiales, ¿no? Como podemos identificar en función a la presión. También nos permite realizar una variación del hold-up. El hold-up no es nada más que el atrapamiento de líquido en una sección de tubería, ¿no? Si nosotros tenemos un líquido ahí mezclado con un gas, bueno, eso es lo que me representa el hold-up, ¿no? El porcentaje de líquido en una sección determinada de tubería. Y por lo general el hold-up en fondo del pozo siempre tiende a acercarse al 100%, ¿no? Porque en pozos de petróleo. Y en pozos de gas, bueno, tiende a hacer la menor cantidad de hold-up, porque mientras mayor sea este hold-up y cercano al 100%, significa que ya está inundado en una sección de análisis, ¿no? Entonces nos permite realizar este análisis del atrapamiento de líquido en sección de tubería. Y aquí podemos identificar los gradientes de presión, tanto de fricción, aceleración y elevación. Los fenómenos de erosión, como ya habíamos explicado, que es ligado a al máximo caudal que se puede producir. Y si producimos por delante de este parámetro que es la velocidad de erosión, nos vamos a encontrar con una inestabilidad de producción. También nos permite realizar una velocidad de caudal de gas crítico. Eso significa que podemos identificar cuál es el caudal mínimo que nosotros debemos de producir y cuál es esa velocidad mínima. Por lo general, nosotros al construir lo que es la curva IPR, nos vamos a encontrar una región de producción. En esta región va a ser la mínima y en esta región va a ser la máxima. A esta región mínima nosotros lo denominamos como un fenómeno de crítico, que lo denominamos como la velocidad crítica y caudal crítico. Y a este rango máximo, si vale el término, son las velocidades de erupción, que vendría a ser la velocidad y el caudal máximo que nosotros debemos de producir. Y nosotros debemos encontrarnos dentro de esa región. Y nosotros construimos una curva BLP, que lo denominamos una curva de oferta, curva de demanda, vendría a ser esta. Y esa, la IPR, vendría a ser la curva de oferta, dependiendo al nodo de solución, ¿no? Esto, por ejemplo, este análisis es para un nodo en el fondo del pozo. Por lo general, existen varios tipos de nodo a considerar, ¿no? Se puede considerar en tres tipos, ya sea en cabeza de pozo, en el separador y en el fondo del pozo. Y bueno, el análisis va a ir variando, ¿no? Si nosotros tenemos un comportamiento así en el fondo del pozo,
En cabeza de pozo ya va a ser así, ¿no? Eso va a ir variando dependiendo al modo de solución. Como les había explicado, tenemos entre las más comunes y que quizás el simulador considera son 3 puntos, ¿no? Ya sea en fondo del pozo, en cabeza de pozo y en el separador, dependiendo al análisis que nosotros vayamos a realizar. Si nosotros queremos hacer un análisis de optimización, el nodo de solución tendría que ser obligado en el fondo del pozo. Si nosotros queremos hacer un cambio de estrangulador o quizás hacer un análisis al diámetro o poder hacer variar alguna propiedad que engloba en líneas de recolección, entonces vendría a ser en cabeza de pozo. Y si nosotros queremos hacer variar quizás la operación del separador, ya sea en cambio de operación, tanto en presión, más en presión que en temperatura, bueno, tendría que el nodo de solución encontrarse en el separador, ¿no? Y como verán, el análisis nodal es muy importante para poder optimizar, si vale el término, y poder saber hasta dónde yo llego a producir, si yo o intervengo el pozo mediante alguna intervención, ya sea por levantamientos artificiales o por estimulación o por alguna otra intervención que se puede considerar. Por lo general, y lo que se hace es de cuando se opta por una recuperación, por una estimulación, es modificar la curva inflow, ¿no? Cuando se opta por una estimulación, podemos considerar de que se tiene una baja permeabilidad o tal vez una consideración de un daño existente en los baleos, en la cara del pozo, porque aquí se depositan las arenas y también las parafinas, si son petróleos, digamos, de alta viscosidad, o arcillas o cualquier otro elemento, dependiendo a la formación, si es poco consolidado. Entonces, mediante la aplicabilidad de las curvas IPRs, ya sea de Darcy o cualquier método de, de las curvas IPRs, y por lo general existen variedad de tipos, ¿no? Si se aplica para una estimulación ya existente, bueno, existe una correlación de Joule-fracture, y lo que se hace con la estimulación es modificar la curva IPR, estas curvas IPR, nada más. Y la curva de demanda está netamente a la recuperación primaria. Si nosotros optamos por un gas lip, podría ser tal vez un bombeo mecánico, ¿no? Podemos modificar esta curva de demanda a una curva como esta de acá. Podemos ver una condición inicial y poder identificar una condición final. Entonces, eso es lo que nos permite los modelamientos estáticos, poder determinar hasta dónde yo llego a producir y cómo se va a comportar el pozo ante una intervención, ¿no? Y poder identificar si me encuentro dentro del rango de operabilidad, ¿no? Entre lo crítico y el máximo, el mínimo y lo máximo. Bueno, también el software, el Python, estudia lo que es el modelamiento de red, que es muy importante al momento de nosotros analizar la capacidad de entrega, si vale el término, hacia un punto de destino. Eh, bueno, podemos identificar que calcula la presión y la capacidad de entrega en ductos, como lo acabo de decir. También realiza un análisis de hidratos, en caso existe una formación de hidratos en una sección de tuberías en superficie, más en superficie. Esto poco se ve en los pozos, que se formen los hidratos a través de cambios de temperaturas y más ligado a la temperatura. También realiza optimización de gas lip. Como les acabo de decir, el gas lip, lo más recomendable es aplicarlo a 5 pozos por la alta inversión, ya que se requiere un tratamiento en superficie, también un sistema de compresión en superficie para poder comprimir el gas y poder inyectarlo a través del pozo productor. Modelando la red como un todo, le permite al ingeniero determinar los efectos de cambios como agregar nuevos pozos, también se puede agregar nuevos pozos, agregar sistemas de compresión, agregar líneas de flujo multifásico, una línea o una red, si es necesario un pozo en desarrollo, también realizar un cambio de la presión en el separador, ¿no? Entonces, para ello se hace un modelamiento desde el pozo hasta el punto final de entrega. También permite realizar optimización de, gas, de inyección de agua, ¿no? Ya que también esto requiere de un sistema en superficie, ya sea de la bomba y líneas de recolección para poder optar
a un pozo inyector. Y bueno, y que quizás es el más importante, interactuar con un sistema de información geográfico, ¿no? El sistema GIS, mediante el Google Map, ¿no? Se puede ya interactuar de manera real directamente en la ubicación, sin tener los datos de elevación y, bueno, también el perfil topográfico, ¿no? Porque lo que se hace y la ventaja de usar el sistema GIS es de poder interactuar de manera directa con el, con el Google Map, ¿no? Que lo vamos a ver. Como podemos identificar, acá podemos ver un compresor, una bomba, un intercambio de calor. Acá podemos ver un separador bifásico. Podemos ver un front line, ¿no? Que es una tubería que está conectando al separador bifásico y unos conectores, ¿no? Que a través, o sea, los conectores no es nada más que uniones sin distancias, ¿no? Que estaríamos asumiendo que a la salida del separador se encuentra un compresor, ¿no? Para poder comprimir el gas. También a la salida del separador se existe una bomba, ¿no? Para poder, en este caso, tal vez bombear el gas a los pozos inyectores. Entonces, y bueno, como podemos identificar aquí en la gráfica, aquí podemos identificar que esto ya está netamente ligado al sistema de información geográfico, el GIS. Aquí podemos ver en un modelo composicional y que quizás es el que se aplica a nuestro país, porque nuestro país es un país gasífero, un país donde exportamos el gas como una fuente principal y no tanto así los hidrocarburos líquidos. Bueno, en un modelo composicional aquí podemos ver los componentes, acá podemos ver el agua y tenemos aquí un componente hipotético, que es un componente asociado de los componentes más pesados, que es un parámetro experimental, que también se puede incorporar a los componentes hipotéticos a través del simulador. Y bueno, pues calcular las propiedades termodinámicas, porque ya en este modelo aplican las ecuaciones de estado, tanto las más comunes, las entalpías, entropías, las energías internas, energía de Gibbs. Bueno, entre las más comunes, la conductividad termal, tenemos acá también los volúmenes específicos, el peso molecular de mezcla, que englobaría unas propiedades termodinámicas tanto del petróleo, del gas y como del agua. Mediante esta región bifásica o mediante la envolvente, nosotros podemos identificar si existe una posible formación de hidratos, ¿no? Dependiendo a las condiciones de operabilidad, tanto de presión como de temperatura. Bueno, acá podemos ver un modelo de petróleo, ¿no? Acá. Bueno, vendría a ser un modelo de pozo y les voy a mostrar unos ejemplos para poder aplicarlo, ¿no? Vamos a abrir lo que es un modelamiento de pozo básico para poder ver cómo es la interacción del software. No, aquí podemos ver un modelamiento básico sometido a un gas lift, donde en la pestaña principal es colocarlo lo que es el pozo, el nombre del pozo, el tipo de válvula, las tuberías, cómo está configurado, ¿no? Y eso por lo general se obtiene de los diagramas subsuperficiales del pozo de análisis y a través del survey, ¿no? Cómo está configurado las profundidades. Los equipos de fondo dependerá mucho al análisis de interés. Bueno, tenemos aquí equipos de fondo de choque. Bueno, puede existir una restricción al paso de flujo, los packers, que es un sello, un separador en caso si se opta por un sistema de bombeo, una camisa deslizable, como ya se hace varias terminaciones. Aquí tenemos una válvula de seguridad en casos de contingencia, un tapón para determinar el paso de flujo si se está produciendo por el anular o por el tubing, la completación que vendría a ser los valeos. Y bueno, aquí ya mediante un análisis bien detallado y bien avanzado se pueden importar nuevos estudios, ¿no? Nuevos componentes, se podría decir, casos de estudios mediante archivos DLL, ¿no? Que es mucho más avanzado, ¿no? Y también acá se puede importar lo que es estudios que no consideran el levantamiento artificial. Acá podemos ver el gas LIP, el electrosumergible, cavidades progresivas. Acá podemos ver el bombeo mecánico y acá no podemos identificar el bombeo JEP. Entonces, mediante un análisis
Bien avanzado, nosotros podemos exportar un caso de estudio, importar lo que es el bombeo JET y por qué no hablar de un plunger lip, ¿no? Dependiendo de una programación extra que se lo realiza mediante archivos DLL. Acá podemos identificar en la pestaña de levantamiento artificial, ¿no? Los tipos de levantamientos a optar. Por lo general tenemos solamente 4. El tipo de transferencia de calor, que es muy importante al momento de calcular la variación de la temperatura a lo largo de la tubería de producción, y eso dependerá a un valor experimental que el simulador no lo considera. Tenemos que introducir como un dato adicional. Bueno, existen otros simuladores que sí lo calculan, ¿no? Este coeficiente global de calor, ¿no? Que por lo general son de 3 tipos, que vendría a ser de convección, conducción y radiación. En la pestaña de completación, aquí podemos identificar el modelo de Darcy, ¿no? Y bueno, aquí la línea si optar hasta el análisis del separador, si vale el término, podemos incorporar un choque, un manifold, un front light y bueno, hacer el análisis quizás hasta el separador. Lo importante de esto es que nos permite realizar una calibración, o sea, poder identificar el flujo multifásico entre esa calibración y poder realizar 2 sistemas o 2 diseños, tanto de bombeo electrosumergible como el de gas libre. Solamente 2 nos permite realizar el diseño. Y también hacer un revaleo, si vale el término, ¿no? Mediante un diseño de un revaleo, mediante esta opción de acá. Como podemos identificar, aquí tenemos el modelo composicional PBT y bueno, aquí el cuarto elemento, que el simulador también lo contiene como un componente adicional y como un setup adicional. Bueno, también tenemos aquí las correlaciones de flujo multifásico a seleccionar en vertical, en horizontal. Y bueno, si se tiene de una región monofásica, ¿no? Tanto de Modi, Pandler-Beck, Hazen-Williams y Wetmund y Cuyender-Smith. Esos son aplicados netamente para flujos monofásicos. Y para flujos multifásicos, las más comunes son las de Beckham-Brill, Dusan-Roms, Hadren-Brown y Orkiszewski. Bueno, existen otras también, el de Ansari, el de Gray, y bueno, eso dependerá mucho al tipo de pozo que se está aplicando, y bueno, se tiene una tabla de selección cualitativa, si vale el término, para poder seleccionar de uno respecto a otro. Bueno, los análisis que se hace es un análisis nodal, que es el que más común, el más que interviene. Aquí se puede identificar el análisis de sensibilidad, el del outflow y el inflow, puede darle coser, y bueno, aquí podemos ver cómo es el comportamiento, ¿no? Este es el nodo de solución en el fondo del pozo. Mediante, mediante un análisis más avanzado, nos podemos identificar el patrón de flujo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el fondo del pozo se encuentra un patrón burbuja en el fondo del pozo líquido, y a medida que va a ir subiendo el líquido en el fondo del pozo hasta la superficie, se va a comportar de manera burbuja. Aquí podemos ver la válvula mandril, cuánto de gas se está inyectando a través de esa válvula. Podemos identificar la caída de presión, la caída de temperatura, ¿no? La diferencial de temperatura, y bueno, ya, bueno, aquí vendría a ser las caídas de presión, tanto en la apertura como en la de cierre, tanto en la válvula. Y bueno, este parámetro sí que no lo conozco. Bueno, existe más análisis si uno desea hacer, ¿no? Un poco más avanzado, pero es un caso muy básico. Ahora podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver cómo es el comportamiento ya de una optimización a pozos de inyección de agua. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo los pozos están produciendo y cómo se están inyectando hacia los pozos inyectores de agua, ¿no? Aquí podemos ver el pozo inyector de agua y lo que se está produciendo a través de los pozos, ¿no? Ya vendría a ser un análisis de líneas de recolección. Acá tenemos las salidas de gas, los puntos de entregas, la salida de petróleo a través de un riser, que se lo está considerando acá, aquí un flow line. Podemos ver aquí un separador, bueno, en este caso es un separador bifásico. Esto es un separador bifásico y esto es un bifásico. Y por lo general, y que quizás lo que se encuentra en los campos de petróleo, los de gas son los separadores trifásicos, ya que permite separar en tres regiones, tanto gas, petróleo y agua. Entonces, eso nos permite identificar cómo se está inyectando a través de los pozos, cuál vendría a ser el caudal de inyección óptima. Bueno, solo hasta ahí nomás, ¿no? Y la presión. Y obviamente también identificar a qué velocidad se va a inyectar o
cómo va a estar las presiones a lo largo de la tubería de producción, cómo se va a comportar el pozo a través de la entrada hacia los baleos. Entonces, bueno, eso ya es un análisis que se lo realiza ya en el pozo. Por lo general, bueno, lo que se calcula son los puntos de entrega, como podemos ver aquí lo damos coser. Tenemos los grados de libertad de 9 a 9, le damos coser. Y bueno, nos va a identificar sus presiones, tanto sus caudales en cada punto, ¿no? Aquí podemos ver cómo está saliendo de los pozos el caudal de la completación, cómo está saliendo eso en la completación, en los baleos, a la altura de los baleos, cuánto se está inyectando en la completación, aquí podemos ver, ¿no? De gas cero, cuánto de líquido, obviamente está inyectándose agua, entonces esta cantidad de agua se va a inyectar, es la deseada. Tenemos una temperatura a la cual se va a encontrar en la zona de los baleos, en los pozos inyectores. Bueno, y así poder analizar cada uno, ¿no? De los puntos de entrega. Y obviamente poder interactuar con los pozos, ¿no? Te le doy doble clic y poder interactuar directamente con el pozo, ¿no? Eso es un modelamiento integrado, ¿no? Simplemente de pozo y líneas de recolección, no hacia el reservorio, que esto no lo realiza el reservorio. Para poder optar con el reservorio, bueno, se tendría que utilizar el P-Trail. Con el P-Trail nosotros podemos integrar el software, el PySync, también integrar lo que es el software, el Eclipse, y bueno, poder hacer un modelamiento integrado, tanto de reservorio, pozo y líneas de recolección. Bueno, hay otro ejemplo que les quiero mostrar ya mediante un sistema GIS, cómo es el comportamiento GIS, ¿no? Y bueno, acá la ventaja de utilizar este modelamiento en el sistema integrado es, bueno, ya al dibujar o al interactuar con el sistema GIS, ¿no? Ya de por sí solo ya el simulador lo va a reconocer tanto la elevación como la distancia horizontal de las front line, del riser o de los pozos en realidad, ¿no? Entonces, esto nos permite identificar cómo está configurado en realidad todo la línea de recolección mediante ya una ubicación de coordenadas, ¿ya? Entonces, bueno, acá podemos identificar, tenemos una bomba, tenemos aquí un compresor, un separador bifásico y bueno, aquí tenemos varios pozos, ¿no? Y lo más importante para poder hacer este modelamiento, y bueno, es simplemente introducir lo que es el perfil topográfico y bueno, y modelar cada pozo, introducir cada uno de los pozos. Como verán, aquí tenemos los separadores, ¿no? Así, no analiza tan profundamente al separador ni al compresor, no es fuerte, simplemente asume de una separación en tres fases y la eficiencia, cómo está comportándose, ¿ya? Acerca de un diseño de un separador o hacer un análisis más detallado, un separador como un compresor, bueno, ya se tendría que utilizar otro simulador, ¿no? Uno de ellos podría ser el HYSYS. Como verán aquí, simplemente nos pide la eficiencia y las presiones diferenciales del separador. Bueno, acá, este es el front line. Tendría que acercarme más para atrapar al separador y miren, simplemente la eficiencia, simplemente para poder identificar eh, cuánto lo separa, ¿no? Mediante la eficiencia. Si lo coloco 80, bueno, lo va a considerar de un 100, un 80 basiles de separación, por decir. Eso es lo que considera. Bueno, en las bombas también, ¿no? Podemos ver las diferencias de presión de succión con la de entrada, la potencia, la eficiencia. Y al igual que en los demás, le podemos dar coser y bueno, esto ya podría ser un modelamiento. Aquí tenemos los grados de libertad, tenemos los 20 datos requeridos y los 20 datos a calcular, ¿no? Esto en cuanto a un modelamiento de PySync. Bueno, lo interesante del Weinar es de que se puede interactuar a través de un conversor, ¿no? El simulador PySync con el simulador Olga se puede convertir. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de poder hacer lo que es una simulación dinámica? ¿O cuál es el objetivo? Bueno, el software de flujo multifásico modela un comportamiento dependiente del tiempo para maximizar la producción, investigando el comportamiento de las tuberías y pozos. Entonces, como les acabo de decir, es de que ya el simulador Olga ya considera el tiempo. Y eso es muy importante. Tal vez en un modelamiento estático te pueda salir de forma óptima y bueno, pues considerando un modelamiento en función al tiempo, esta pueda, digamos, declinar en un tiempo precipitado, o sea, significa, digamos, en un tiempo corto, poder declinar sus producciones
bruscas. Entonces, eso es lo que nos permite, ¿no? Hacer un análisis en función al tiempo, ¿no? Bueno, tenemos un modelamiento estacionario que vendría a ser el software PyC, ¿no? Que se conoce el comportamiento del sistema en un estado estacionario. Eso significa que si nosotros tenemos los deportes de producción y por lo general nosotros lo vamos a conocer mensual, vamos a ver el comportamiento de los caudales, que vendría a ser este el tiempo y este el caudal. Al enfocarnos en un modelamiento estacionario, significa que vamos a agarrar un punto de análisis. Podemos agarrar el último punto. Simplemente en ese punto analiza el país, ¿no? Y ahora si optimizamos, vamos a asumir de que en un cierto periodo se va a realizar la intervención y vamos a incrementar la producción aquí, digamos, ¿no? Entonces, para ver la interacción de un punto a otro punto, lo denominamos el simulador PySim. Y ahora, para poder identificar mediante una intervención cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, bueno, aquí ya podemos agarrar lo que es el OLGA, ¿no? Que es un simulador que considera el tiempo, para poder ver cómo se va a comportar el pozo, ¿ya? Y poder ver los cambios de patrones de flujo, cómo se va a comportar, cómo va a cambiar los caudales, los gradientes de presión, y bueno, también todas las propiedades de flujo multifásico. El software dinámico, aquí podemos ver que es el software Olga, se conoce un comportamiento de sistema dinámico, como ya que considera el tiempo. ¿Qué se permite realizar con el simulador Olga? Bueno, se permite realizar lo que es cambios de velocidad, poder identificar cómo se va a cambiar las velocidades a través del tiempo, si es posible tener una producción constante o estabilizado, ¿no? También poder optimizar los levantamientos artificiales. Si nosotros proponemos un levantamiento artificial de Gasly, por decir, en un modelamiento estático, qué mejor, ¿no? Digamos, asegurarnos un comportamiento óptimo mediante una simulación dinámica, cómo se va a comportar esa propuesta de Gasly a través del tiempo. También poder optimizar los pozos inyectores tanto de agua como de gas. También poder realizar análisis de corte de agua, tanto de arena como problemas de arena aquí y de parafinas en los baleos, también hacer ese análisis y también para poder predecir el comportamiento para pozos con alto corte de agua, ¿no? Tal vez si se tiene la posibilidad de cesarlo el pozo como una alternativa o poder colocarlo como un puesto en marcha. Hay algunos pozos en Bolivia por lo general y los más comunes son los problemas de una invasión de agua, una intrusión de agua del reservorio, del acuífero al reservorio y esto puede inundar al pozo. Y bueno, cuando se tiene gran cantidad de agua, mucho mayor a lo que se está produciendo de condensado como la de petróleo, ya sea en pozos de gas como petróleo, lo que se hace es cesar los pozos, ¿no? Eso debido a que, bueno, una de las posibilidades es de que no se tenga tanta cantidad de tratamiento de agua en superficie, ¿no? Y es por eso que se llega a optar por un cierre de pozo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo lo considero en una puesta en marcha? O sea, si deseo de aperturar el pozo. Entonces nos permite identificar eso, ¿no? Hasta qué corte de agua te permite, digamos, de producir de forma óptima y, bueno, considerar el tiempo de análisis. También realizar los estudios de parafinas como de arena. La arena está ligada netamente al agua porque, bueno, el agua por lo general es como un tipo de lodo que produce del reservorio al pozo o que invade y siempre va a estar presente, ¿no? Y por lo general y por lo que se ve en nuestro país y todos los pozos que cuentan con un empaque de grava, ¿no? Ya dependerá qué tipo de empaque de grava, si es inyección de resina o, bueno, ya, eso ya es un estudio muy aparte, ¿no? Pero que también permite realizar un análisis a la arena y también realizar un análisis a las parafinas, ¿no? Que es muy importante. Aquí podemos identificar también posibles soluciones a los pozos y separación a los pozos. Aquí podemos ver también un análisis cómo se va a comportar el pozo a través de un modelamiento dinámico. Aquí podemos ver cómo el flujo va a recorrer, ¿no? A lo largo de la tubería. Y también se puede hacer un modelamiento en superficie. Tal vez considerar tal vez algunos componentes en superficie y, bueno, poder hacer un análisis un poco más se podría decir, más avanzado.
Podemos identificar el comportamiento del hold up en función al tiempo, el atrapamiento del líquido en sección de tubería y el comportamiento del patrón de flujo a través del tiempo, y que es muy importante al momento de visualizar cómo se va a comportar el pozo. Acá puedo ver y ya lo tengo ya esto simulado porque debido al tiempo requiere de una cierta cantidad para poder hacer el modelamiento del pozo, ¿no? Para poder darle coser. Bueno, por lo general ha tardado esto unos 5 minutos y para usar tiempo ya lo tengo simulado. Y podemos identificar acá cómo el líquido va a invadir, ¿no? Miren cómo está comportándose el líquido, ¿no? ¿No? Cómo va a ir el líquido invadiendo. También nosotros podemos, si vale el término, poder ver las variables de operación. Si yo deseo, digamos, hacer un estudio de las variables en el tiempo, aquí puedo ver el hold up, puedo ver aquí también el caudal del líquido total, el caudal total. Bueno, eso me va a identificar a través del tiempo, ¿no? Aquí puedo ver la longitud y esto es la geometría. Bueno, aquí tengo que identificar por lo general esta, ¿no? Ya acá ya está el tiempo considerado, ¿no? Y dependiendo del tiempo de análisis, uno tiene que optar, digamos, su respectivo análisis. Bueno, al igual que el simulador, esto nos permite interactuar con un contorno ya, si no queremos interactuar con el software, nosotros podemos introducir de manera directa los datos, ¿no? El casing, el tubing, cómo está configurado, los equipos de fondo, bueno, si la temperatura en superficie con la de fondo, el tipo de fluido, el reservorio. Bueno, aquí ya no está el reservorio, ¿no? Pero bueno, se puede introducir de forma manual, eso quiero que noten. Bueno, aquí podemos identificar ¿no? Cómo está el comportamiento mediante este de acá, este de acá, nosotros podemos llamarle al componente del pricing, nosotros poder exportarlo al software, el Olga, y bueno, poder hacer el respectivo análisis, ¿no? Mediante este de acá, este icono de acá. Bueno, aquí podemos identificar los patrones de flujo. Aquí, entre los patrones de flujo tenemos lo que es el patrón burbuja, que son netamente burbujitas de gas en sección de tubería, el patrón tapón, que son baches de gas. Acá podemos ver un patrón de transición, un patrón anular, ¿no? Como aquí en el patrón anular podemos identificar que el líquido está pegado a las paredes de la tubería y, bueno, existen rastros de petróleo en el anular. Podemos ver en flujos horizontales un estratigrafiado, ¿no? Un comportamiento asimétrico, tanto del gas como del petróleo, un comportamiento slump, tapón, burbuja y anular, que son muy similares al de un flujo vertical. Acá podemos ver también un patrón estratigráfico similar, un estratigráfico ondulado, un patrón disperso de petróleo en agua, un patrón disperso en agua en petróleo. Y bueno, aquí podemos ver un comportamiento emulsificado y por lo general cuando se tiene sistemas de bombeo, es de que se tenga este comportamiento, ¿no? De emulsiones a la área del bombeo. Eso debido a que se tiene grandes presiones y temperaturas a la vez que puedan generar una miscibilidad pequeña. Y bueno, pues acá se tiene que hacer una corrección de la viscosidad, ¿no? Para ese tipo de fluidos. Bueno, ya les he mostrado lo que es el demo del Olga. Bueno, es lo por lo general que el simulador del Olga es que considera el tiempo, ¿no? Cómo va a ir cambiando las propiedades a lo largo del tiempo. Bueno, por lo general les, les leo esta frase que quizás es a considerarlo, ¿no? Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas, ¿no? Que quizás para algunos les pueda servir, para los que recién están iniciando quizás la carrera de ingeniería de petróleo y por qué no a los que ya están ejerciendo en esta área de la industria petrolera, ¿no? Que son ya sistemas de producción y transporte. Bueno, darle las gracias del presente webinar, que es el simulador Python y Olga. Vamos a iniciar con el otro objeto de estudio, que vendría a ser lo que son sistemas de producción
de producción con el Webflow, ¿no? Bueno, soy el mismo instructor, bueno, soy el ingeniero Eduardo Casio Durán. Y bueno, ¿qué hace el simulador, el Webflow? Webflow nos permite realizar un sistema de producción, también cuya finalidad es de optimizar pozos de producción de gas y petróleo. Bueno, vendría a ser poder analizar el comportamiento del pozo mediante sistemas artificiales que quizás otros simuladores no lo consideran, pero que sí lo considera el simulador de Webflow. Acá podemos ver el gas lift intermitente, que es un gas lift aplicado a pozos de petróleo. Un gas lift intermitente también aplicado a bajas índices de declinación. También aplicado a bajas presiones de surgencia, ¿no? Y bueno, el otro sistema que vendría a ser el diseño de plunger lift, ¿no? Que es aplicado a pozos también de petróleo o de líquidos. Y también a pozos de gas con gran cantidad de líquido. Los sistemas artificiales de Webflow lo que realiza son, la ventaja es que realiza todos los sistemas de levantamientos artificiales a considerar un diseño, ¿no? Tanto de un bombeo mecánico, también tenemos el diseño de cavidades progresivas, el diseño de un bombeo electrosumergible, el diseño de un bombeo jet, diseño de plunger lift, diseño de un gas lift continuo y un diseño de gas lift intermitente. ¿Cuál es la finalidad del Webflow para un pozo con surgencia natural? Bueno, pues poder predecir la carga de líquido, el nivel de líquido y cómo está en temas de ahogamiento de pozo, ¿no? Cómo está comportándose el pozo de análisis. También poder identificar las propiedades de flujo multifásico en función al tiempo, en función a la profundidad. Ya hablamos de propiedades de flujo multifásico, nos referimos a las velocidades superficiales, a la tensión superficial, podemos identificar tal vez el hold-up, ahí como un parámetro de flujo multifásico, las densidades, las viscosidades, poder hablar también de los factores volumétricos en las tres regiones, ¿no? Y al hablar de un flujo multifásico, nos referimos tanto a petróleo, gas y agua. También mediante el simulador, el Webflow, podemos nosotros hacer un ajuste PVT mediante una calibración y poder nosotros realizar una selección de flujo multifásico, ¿no? Poder optar por un flujo multifásico óptimo ya mediante datos extras, ¿no? Por lo general, lo que se utiliza para datos PBT, habíamos dicho de que es los datos experimentales en laboratorio. Y los datos los datos para hacer una calibración de flujo multifásico, los datos de memory camps. También nos permite realizar un análisis nodal y un análisis de sensibilidad. Bueno, el análisis de sensibilidad es netamente o está ligada netamente a escenarios, si vale el término, ante una variable. Un análisis de sensibilidad nos permite identificar qué pasa si una variable dependiente afecta a mi simulación. Al referirnos a una variable dependiente, pues un dato o una variable independiente podría ser también cómo altera a mi simulación. Podemos hablar del corte de agua. Si mi corte de agua incrementa, ¿cómo podría afectar lo que es a mi pozo, al comportamiento del pozo? ¿Por qué no hablar de la presión del reservorio? ¿No? También poder hacer ese respectivo análisis. Tenemos también un modelamiento a pozos sometidos a estimulación, ya sea por acidificación o por fracturamiento, ¿no? Si es por fracturamiento, se tendría que considerar la geometría de la fractura hidráulica, ¿no? Y bueno, por lo general los simuladores de producción consideran un modelo 2D. Eso significa que la fractura hidráulica tendría que estar con un ancho y con una longitud. Y también interactúa con un empaque o con una arena o propante que nosotros lo denominamos cuando realizamos un fracturamiento hidráulico, que no es nada más un sello o un sólido que se le inyecta hacia las aperturas del fracking para que impida el regreso de la fractura. Eso significa que va a tener una buena conductividad. También, bueno, Roger Álvarez, por favor. Bueno, aquí podemos identificar un modelo de pozos horizontales y verticales, ¿no? También podemos hacer un modelamiento de pozos verticales como horizontales.
los IPRs anisotrópicos, que es muy importante considerar un modelamiento de Darcy. Por lo general, existen otros modelos, el de Hochschild y el Odet, que son modelos de IPRs para pozos horizontales que consideran el espesor de los váleos. También consideran lo que es la variabilidad de la permeabilidad en tres dimensiones, en el eje X, Y y Z. ¿No? Y eso consideramos como un modelamiento anisotrópicos. También nosotros podemos predecir, entre lo más importantes que ya le hemos nombrado son las cargas de líquidos y las propiedades de flujo multifásico. Acá podemos ver el contorno del simulador, ¿no? Que podemos hacer a pozos inyectores, a pozos de producción y poder hacer un modelamiento quizás hasta el separador, ¿no? Acá podemos identificar el gas leak continuo, el gas leak intermitente, aquí el bombeo electrosumergible, cavidades progresivas, el bombeo JEP, plunger leak, el bombeo mecánico. Tenemos el tipo de fluido, si se está produciendo simplemente por el tubing, si se está produciendo por el anular, y acá tenemos si se está produciendo por el tubing o por el anular. El tipo de fluido que quizás no utiliza el composicional, pero sí utiliza el de Blajoy, lo puede clasificar en 3, en 4, en 5 eh, eh, en 5 partes, se podría decir, ¿no? Un petróleo pesado, petróleo volátil, un condensado y si es un gas seco. Acá podemos identificar la orientación del pozo, si es vertical, si es horizontal y podemos ver también si tiene, si es terminado mediante la intervención de varios valeos en una trayectoria horizontal. Bueno, que aquí podemos identificar cómo es el modelamiento y cuál es lo que realiza el simulador. Podemos identificar que para pozos de gas y para pozos de líquido se utiliza el gas leak continuo, que quizás es el más aplicado. También para pozos de gas y líquidos se puede hacer un análisis nodal, un ajuste de flujo multifásico. Para pozos de gas, el plunger leak, y también para pozos de líquido, ¿no? Que quizás aquí no está bien diferenciado, pero sí realiza para pozos de líquido. Para pozos de líquido o para pozos de petróleo, líquido nos referimos a la combinación de petróleo más agua. Bueno, los métodos que realiza para pozos de líquido es el gas leak intermitente, el cavidades progresivas, el bombeo JEP y el bombeo mecánico, ¿no? Que quizás todos los bombeos trabajan netamente con líquidos, ¿no? También realiza lo que es para pozos inyectores, el análisis nodal para poder identificar de cuánto de presión y caudal se tiene que inyectar de forma óptima al pozo, ¿no? Y que quizás es el punto de partida para poder hacer un modelamiento dinámico, ¿no? Mediante ya el uso de softwares dinámicos del servo, ¿no? Para poder tener datos de entrada, porque para poder modelar softwares dinámicos se tiene que contar con esos datos ya, ¿no? Caudal y presión de inyección. Por lo general, y cuando ya se tiene una inyección de agua ya existente, entonces ya se puede optar del historial de producción, ¿no? Qué caudal de inyección y qué presión de inyección se está inyectando al pozo. Pero cuando es un pozo recién, cuando es un proyecto que recién se está optando por una intervención de inyección, bueno, se tiene que optar primeramente por una etapa inicial, que es hacer el análisis nodal a los pozos inyectores, y mediante un modelamiento dinámico, un reservorio dinámico, un simulador de reservorio dinámico, poder optar ya como dato de entrada. Bueno, aquí podemos identificar, ¿no? Que el gas leak se puede optar para el tipo de fluido por el tubing o por el anular, o puede ser tal vez a través por los dos. El tipo de fluido puede ser en los cuatro niveles. Puede ser de black oil, el de petróleo volátil, el de condensado. Tenemos aquí el de gas seco. El bombeo electrosumergible solamente puede ser aplicado en un modelo, en un tipo de fluido black oil y petróleo volátil. El bombeo JEP, que quizás es un bombeo que se está aplicando ya en pozos de gas. Aquí podemos ver en pozos de condensado y en pozos de gas, porque el fluido motriz
Bueno, continuamos, ¿no? Podemos ver que aquí en el bombeo JET existen fluidos motriz, el cual puede ser utilizado el agua como un fluido motriz, también el petróleo, y también en la actualidad se está aplicando ya un bombeo JET, el fluido motriz, el gas. Entonces, el bombeo JET puede ser aplicado en los 4 niveles, ¿no? Como podemos identificar acá. Tenemos aquí lo que es lo que aquí hemos explicado, aquí lo podemos representar también, el tipo de fluido, los modelos, ¿no? Que es a considerar en el momento de realizar una propuesta, ¿no? Y cuál es el sistema que se aproxima o el sistema que se adecua al pozo de análisis, ¿no? Dependiendo, digamos, si es un pozo de gas o un pozo de petróleo. Aquí podemos identificar los flujos multifásicos que utiliza el simulador del Webflow. Podemos ver aquí el flujo multifásico Dusan-Roms, aquí el de Beth-Cambril, el de Haderen-Brown, de Fachen-Brown, Orkiszewski, Gray y Duker and Flogan. Aquí podemos identificar también el modelo de Olga, ¿no? Que es un modelo también que utiliza el simulador, el Webflow, y también el simulador, el Python, también utiliza este modelo de Olga, ¿no? Que es netamente ligado al modelamiento del simulador Olga que utiliza, ¿no? Y también utiliza todos estos acá. En los caudales críticos, para poder identificar las condiciones críticas, existen dos, ¿no? El de Koletman y el de Tarp, ¿no? Para poder identificar cuál es el caudal y la velocidad crítica mínima. Acá podemos hacer un demo, una demostración de cómo es el comportamiento o cómo es la simulación del simulador, el Webflow. Iniciamos. Y podemos identificar acá, ¿no? El contorno o la interacción. Acá podemos ver los levantamientos artificiales y todo el objeto de estudio que se está estudiando en este webinar gratuito. Podemos identificar acá el gas de continuo, intermitente. Acá podemos ver el de electrosumergible, cavidades progresivas, el bombeo JET, plunger lip y bombeo mecánico. Los flujos multifásicos, acá podemos identificar para un flujo vertical, ¿no? El análisis, acá el tipo de correlación para poder calcular la velocidad crítica y el caudal crítico. Acá podemos ver si se tiene una línea de recolección en superficie, una cañería que conecta al árbol de Navidad, ¿no? El nivel de referencia, las propiedades de fluido, acá podemos ver el reservorio, que es muy importante considerar, la desviación, la configuración del pozo, el modelo de temperatura a lo largo de la trayectoria del pozo, y podemos identificar que esto es para un pozo con surfacia natural. Y aquí nos indica todos los parámetros introducidos al simulador. Acá podemos identificar en el reservorio qué correlación se ha utilizado. También aquí en el separador, ¿no? Cuáles son las propiedades PBT introducidas, porque los datos PBT se lo mide mediante en el separador y también se le puede hacer la medición en un estado estático en los tanques de almacenamiento. Acá podemos identificar la presión en cabeza, ¿no? El manómetro que mide, y bueno, ese manómetro vendría a ser la presión en el anular o en el casing que lo denominamos. Nosotros podemos hacer un análisis nodal mediante la interacción con el software. Nosotros podemos darle calcular y podemos hacer su respectivo análisis, ¿no? Aquí podemos identificar cuánto de caudal de líquido, de petróleo y de agua está produciendo el caudal de gas con la intersección de las curvas inflow y la curva outflow, ¿no? Y esto es considerado en el nodo, porque aquí el tipo de nodo está considerado en el fondo del pozo, ¿no? En el layer, vendría a ser. Y aquí podemos ver cómo es el comportamiento de la temperatura con la profundidad. Podemos nosotros exportar al simulador, al Excel, para poder realizar un reporte de la simulación. Y bueno, se puede hacer más análisis, si vale el término, para poder nosotros identificar cómo es lo que se está comportando.
A la vez nos permite realizar un análisis de sensibilidad. Eso entre los más importantes, ¿no? Y bueno, existen más estudios que nos permite igual identificar cómo es el comportamiento del patrón, las velocidades, todo el análisis complementario que ya lo hemos estado viendo en cuanto al simulador del Webflow. Bueno, continuamos. Nos hemos quedado en este punto, ¿no? Entonces, es muy importante las diferencias o poder nosotros optar por una diferencia de qué simulador nos permite realizar un estudio mucho más profundo o qué simulador nos permite realizar o qué simulador permite satisfacer nuestras necesidades, porque existen tres jerarquías, ¿no? O tres simuladores a estudiar. Vendría a ser lo que es el simulador Performance, el simulador el PySint y el simulador Webflow. Bueno, si nosotros deseamos hacer el análisis bombeo electrosumergible, si queremos hacer el diseño, el performance no nos va a permitir, pero sí el PySync y el Webflow nos permite realizar el diseño. Si nos permite realizar simplemente un análisis, podemos usar cualquiera de los tres simuladores. Aquí podemos identificar para un bombeo de cavidades progresivas. Si queremos hacer un diseño, ninguno de los tres nos permite realizar un diseño como tal, pero sí el Webflow se aproxima más a un diseño porque nos permite realizar selecciones de los componentes en superficie, como también del ensamblaje de fondo. Y si nosotros deseamos también realizar un análisis, podemos utilizar los tres simuladores, ¿no? Cualquiera de los tres nos va a optar casi un estudio bien analítico. Si nosotros deseamos hacer un bombeo JET, si queremos hacer un diseño, el performance no nos permite, pero sí lo que es el simulador del PySync y el Webflow. Si queremos hacer un análisis, los tres simuladores nos sirven. Un Gasly continuo, los tres simuladores, tanto un análisis y un diseño, nos permite realizar. Y si nosotros deseamos hacer un gaslit intermitente, el único simulador que permite realizar ese tipo de métodos es el simulador Webflow. Sarta de velocidad, diseño no permite realizar performance, PySync tampoco, ni Webflow, pero sí nos permite realizar un análisis con el simulador performance. Coil tubing asistido por un gaslit, el diseño no nos permite realizar ninguna, pero sí un análisis, el simulador, el performance. Gaslit intermitente, el diseño nos permite realizar y el análisis, el simulador Webflow. El bombeo mecánico simplemente nos permite realizar un análisis, el simulador PySync. Al referirme a análisis, me estoy refiriendo a una bomba existente, a una sarta de velocidad existente, un bombeo JET, cavidades progresivas, electrosumergible existentes, ¿no? Que ya estarían ya en el pozo. Entonces, un bombeo mecánico ya existente nos permite realizar el análisis, el simulador PySync. El diseño y el análisis nos permite realizar el simulador Webflow. Plunger Leap, el único que hace es el simulador Webflow, ¿no? Y esto es a considerarlo, ¿no? Dependiendo a las necesidades, como les acabo de decir. Bueno, es muy importante también considerar este tipo de frase, ¿no? Que continúa estudiando, el cansancio es temporal y la satisfacción es para siempre, ¿no? Por lo general, entonces es muy importante considerar este aspecto. Bueno, les doy las gracias a todos los participantes de este webinar gratuito y bueno, pues darles, se podría decir, si me permiten, bueno, darles el contenido del curso, ¿no? Que se tiene planeado lanzar. Bueno, pues se tiene un curso del simulador PySync y Olga, ¿no? Que se va a hacer lo que es un modelamiento de red, líneas de recolección, también una determinación de hidratos, ¿no? Y cómo eliminar los hidratos mediante un método de inyección de metanol. También analizar a pozos en líneas de recolección o a pozos, los fenómenos de erosión, el modelamiento de pozos con surgencia natural mediante análisis nodal y análisis de sensibilidad, modelamiento a estranguladores en superficie, modelamiento para pozos de gas, la tasa crítica para poder evitar la carga de líquido, modelamiento a pozos de inyección de agua y levantamientos artificiales, ¿no? Entre los levantamientos artificiales que lo vamos a ir desarrollando va a ser el gas el bombeo sumergido y todos los levantamientos artificiales que lo hemos visto en el webinar.
También vamos a tener modelamiento para pozos horizontales, para pozos anisotrópicos. Y con el simulador Olga vamos a ver cómo interactúa el Python con Olga. Tenemos un modelamiento de gas lift dinámico. Vamos a hacer un gas lift estático en Python y poder exportarlo al dinámico. También vamos a tener lo que es el modelamiento de pozos con sujeción natural dinámico y modelamiento dinámico de red, ¿no? Ya sea ya con equipos en superficie. Bueno, los beneficios vendría a ser lo que los videos grabados de la clase, la simulación realizada en clase, manuales en PDF que se les va a facilitar, complementos de la simulación y un certificado con resolución ministerial con 30 horas académicas, teórico y práctico, digital y físico, ¿no? Se los va a enviar igual. También los simuladores se les va a facilitar a cada uno de los participantes y la instalación sí o sí va a ser de manera online, ¿no? Mediante el soporte técnico para cada uno y para que todos los participantes puedan tener lo que es los dos simuladores. La inversión, bueno, es de 600 bolivianos, pero si se cancela hasta el 7 de julio, la inversión es de 500 bolivianos. Inicio de clases es el 19 de julio, es de 5 días, de 20 horas a 22 horas, ¿no? Y bueno, la simulación es desde lo básico, desde lo más básico hasta lo más avanzado. En cuanto al simulador Webflow, tenemos lo que es los modelamientos el modelamiento de pozos con surgencia natural, modelamiento de levantamientos artificiales no convencionales, que vendría a ser el de gas lift y el plunger lift. También tenemos el modelamiento de levantamientos artificiales convencionales, tanto el electrosumergible, cavidad explosiva, el gas lift continuo, el mecánico, el bombeo jet. Tenemos el modelamiento a pozos sometidos a estimulación, acidificación y por fracturamiento, selección de flujo multifásico y calibración PVT, modelamiento para pozos horizontales y modelamiento para pozos inyectores de agua, ¿no? Entonces, este es el contenido del simulador Wellflow. Tenemos acá los beneficios igual, que vendría a ser lo que es el videos grabados de la clase, simulación realizada en clases, manuales en PDF que se les va a facilitar. Tenemos complementos de la simulación, o sea, todo lo extra que se utiliza en la simulación también se les va a facilitar. Y bueno, un certificado con resolución ministerial de 30 horas académicas y el simulador del Wellflow, ¿no? Que también se les va a instalar a cada una de sus máquinas, ¿no? Ya sea en cualquier lugar que se encuentren ustedes, ¿no? En cualquier departamento. La inversión es de 500 bolivianos y si se cancela antes del 14 de julio, entonces la inversión es de 400 bolivianos. Bueno, el inicio de clases va a ser el 26 de julio, ¿no? Con 5 días. El horario es de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Y bueno, para más información nos pueden visitar a la página web, ¿no? Que se les va a pasar también al grupo, ¿no? Y bueno, este webinar también va a estar colgado al, al YouTube para que ustedes lo puedan volver a verlo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud acerca del webinar gratuito, ¿no? Evidentemente los estudios son muy extensos, que quizás con 1 hora o 2 horas no se va a poder abarcar, pero sí, ya tener una idea clara de qué es lo que, o cuál es el objetivo de la simulación. Bueno, invitarles al webinar que se va a lanzar el día domingo también, que es el de IPM. Bueno, el horario es de 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Entonces, bueno, que tengan una buena noche y hasta luego.